Hoy vamos a tratar de un momento de la historia de España un tanto complicado. Tanto que hay quien entiende que sus heridas no han cicatrizado a pesar de haber transcurrido ya nada menos que 126 años. Estoy hablando del momento en que España se enfrenta militarmente a los Estados Unidos, ante quien sucumbe, perdiendo en el embate los restos de la España ultramarina: Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Guam, las Marianas y el resto de posesiones en el Pacífico, cuando España vende Filipinas a los Estados Unidos por 20 millones de dólares. Y lo que es como mínimo tan curioso, los Estados Unidos no exigen pago por reparaciones de guerra. Consiguientemente, hablaremos de otros asuntos previos, algunos de los cuales, como el submarino creado por Isaac Peral, hubiesen sido definitivos para el desarrollo de un enfrentamiento bélico que venía siendo cantado a lo largo de todo el siglo XIX, y más concretamente a partir de 1868, año en que estalló en Cuba la primera guerra separatista. Estoy hablando así del conocido como desastre del 98, asunto que muchos entendemos que no debe ser denominado desastre, puesto que el adjetivo que le corresponde debe ser otro, y debe ser entendido como la gran traición del 98. He citado una muy gruesa palabra, una palabra que manifiestamente es políticamente incorrecta. Reconduzcámosla a la corrección política. Dejémosla tan solo para el título del libro que he publicado con esta cuestión. Y señalemos quién es el sujeto autor de lo que ahora dejamos renombrado con el título de deslealtad. Deslealtad por parte de la monarquía. Deslealtad por parte del gobierno. Deslealtad por parte de los altos cargos de la Marina y del Ejército. Deslealtad de los periodistas. Deslealtad del gran capital, que, como es el caso de la Compañía Transmediterránea, hizo el agosto con el falso embarque de tropas y el suculento precio del pasaje. Pero la deslealtad manifiesta en los acontecimientos del 98 no se circunscribe al 98, ni tan siquiera a los inmediatos años anteriores. La deslealtad, que es muy anterior, podemos centrarla tan solo con la idea de acotar, porque realmente es anterior, a partir de 1808. Y es que da la sensación que España pierde su esencia en el siglo XIX con la conocida como Guerra de la Independencia. No solo es que económicamente quede anulada, sino que, y lo que es más importante, cambia su forma de actuar. Así, el Estatuto Real del 34 y la Constitución del 37 convierten en colonias lo que hasta entonces habían sido provincias. Y más, Isabel II se convierte en accionista de empresas esclavistas. Y la pregunta ¿es esto muestra de la influencia británica? Es una falacia llamar Guerra de la Independencia a la revuelta del 2 de mayo. Yo la llamaría Guerra Franco-Británica para la dominación de España. Porque si bien es cierto que el pueblo español se levantó en armas porque las tropas francesas habían invadido el territorio, no es menos cierto que el arribo del ejército británico no representó una ayuda para España, sino que sencillamente llegó con la intención de expulsar a los franceses para quedarse ellos con la colonia. España estaba sentenciada tanto si ganaba la guerra como si la perdía. Es más, España no combatió la guerra. Los españoles sí, pero sin saber a quién servían. Y finalizada la guerra, se dio lugar a un Estado sometido a unos gobiernos que legislaban de una forma contraria a la legislación generada siglos antes. Cierto que la misma ya venía siendo modificada a menor escala desde el advenimiento de la monarquía borbónica el año 1700. Pero lo acontecido desde 1808 puede entenderse como la segunda parte de la Guerra de Sucesión. El perfeccionamiento
de la destrucción de España. Habrá quien afirme que estoy uniendo hechos separados en el tiempo, pero son hechos que tienen una continuidad. Y lo que es incuestionable es que la caída de un gigante no se produce en un siglo. Son necesarias unas actuaciones dilatadas en el tiempo, y esas actuaciones habían sido llevadas a cabo a lo largo de todo el siglo XVIII por parte de la Ilustración, que en ese periodo había sido capaz de controlar todo el orden social, económico y político de España. En una labor titánica, equiparable en intensidad a la desarrollada por España en los siglos anteriores, la Ilustración logró generalizar, entre otros asuntos, el analfabetismo, siendo que a principios del siglo XIX alcanzaba el analfabetismo al 80% de la población, cuando a principios del siglo XVII estaba en el 50%. Habrá que realizar estudios al respecto, y en ello estamos, porque resulta extraño ese porcentaje de analfabetismo en un pueblo que en siglos anteriores daba formación latinista a los indios de América. En principio, solo señalar que en el siglo XVIII fueron expulsados los jesuitas, miles de educadores que cubrían un más que elevado porcentaje de la estructura académica de España en ambos hemisferios. Y lo curioso es que el retroceso educativo estaba basado en proclamas que prometían justo lo contrario. Curioso, o no tan curioso, si tenemos en cuenta que los padres de la Ilustración, pues como Diderot o Melenchón, señalan abierta y directamente que la mentira es una virtud. Una mentira que, entre otras cuestiones, y contrariando todo un cuerpo legislativo de siglos, convirtió en colonias lo que siempre habían sido provincias. Una clara muestra de la dominación británica que es completa en España desde 1808, incluso durante el reinado del incalificable Fernando VII, de quien podemos afirmar que nunca sabremos a quién servía. Los monarcas españoles se habían convertido en accionistas de empresas esclavistas, a imagen y semejanza de lo que había sido la monarquía británica. Y justamente lo hacían en unos momentos que Inglaterra, no nos engañemos, solo por intereses económicos, perseguía el tráfico de esclavos y utilizaba la flota que antes transportaba a africanos para transportar a sus propios súbditos a las colonias de Australia y de Nueva Zelanda. Bien, estamos alejados del final de siglo, que es nuestro objetivo. Pero todo edificio tiene sus cimientos. La argamasa del edificio, paso a detallarlo ahora. La masonería se había implantado tanto en la península como en el resto de las Españas. Ella fue la principal arma utilizada en la destrucción de España en el continente americano, y ella sería la responsable de culminar la gran deslealtad del 98. José Martí, Rizal y todas las élites políticas y militares de la península estaban minadas de la secta. Hasta se fundó una logia en la sede de la Inquisición. Y es que la masonería es la punta de lanza de la acción británica. Fue creada oficialmente el año 1717. Su gran maestre es el príncipe de Gales y su objetivo, perfeccionar la propuesta para humillar a España planteada por el Foreign Office en 1711. La masonería es actor principal del movimiento de la Ilustración, de la sumisión de las élites españolas a la misma. Entró de tapadillo en el siglo XVIII, dando comienzo a una actividad que le hizo acaparar los más altos cargos administrativos y de milicia, y su actividad en América y Filipinas les posibilitó conformar un elenco de personas dispuestas a afrontar con éxito la destrucción de España, que no vendría a través de éxitos militares, sino de deslealtad. Así nos encontramos con hechos como la sublevación de Riego, el sabotaje al submarino Peral
o la derrota pactada de Cavite y de Santiago. Todos los agentes británicos formados en personas españolas de nacimiento pasarían en un momento u otro por Londres, desde Juan Pablo Viscardo hasta Bolívar o San Martín. Pero es que pasada ya la batalla de Ayacucho de 1824, de la que hay quien afirma que ni fue la última ni fue batalla, sino tragicomedia, y teniendo ya controlada la economía, la política, los medios de producción, los agentes seguirían recalando necesariamente en Londres. Así, desde el pretendiente Carlos hasta el responsable de la muerte de Cánovas, Angiolillo, hasta Mendizábal y Espartero, pasando por todos los que tuvieron alguna significación a lo largo del siglo XIX, curiosamente recalaban en Londres antes de volver. Y era raro, desde mediados del siglo XVIII, el político, militar o periodista que no tuviese relación con la masonería, siendo que ya en el siglo XVIII tuvieron actuaciones estelares, como por ejemplo en el motín de Esquilache. Todos ellos son los que he dado en bautizar como agentes británicos, en el convencimiento que efectivamente lo eran, como puede suponerse que lo son hoy sus sucesores en activo. Y esos agentes británicos son los que organizan los partidos que enfrentan a los españoles, sean de derechas, sean de izquierdas, sean de centro, sean de lo que fuere, que se muestran acordes a la hora de actuar y lo demuestran en hechos tan relevantes como el acoso y derribo del proyecto del submarino, la sublevación de Cabezas de San Juan, Ayacucho o el desastre del 98. La sentencia sobre España estaba dictada. Había que cumplirla. Y en esa tramoya será Estados Unidos el principal actor. Durante un siglo, Estados Unidos hace constantes ofertas económicas para quedarse con Cuba y compra la Luisiana el año 1803. La situación era delicada para el gobierno, que estaba dispuesto a aceptar la oferta, pero que no se atrevía por las previsibles consecuencias internas que el hecho hubiese provocado. Entretanto, el plan B seguía su curso. Cánovas acabó teniendo miedo o le dio un ataque de patriotismo y fue asesinado el 8 de agosto de 1897. El 15 de febrero del 98 era hundido el acorazado Maine en La Habana en un autoatentado. Y en marzo de ese mismo año, cuando la guerra prometida por William Randolph Hearst planeaba como un hecho consumado, los Estados Unidos hacen una oferta de 300 millones de dólares por la compra de Cuba y Puerto Rico y $1 millón para los miembros del gobierno español en concepto de comisiones. Entretanto, el comodoro Dewey concentra su escuadra a la sombra de Inglaterra en Hong Kong, donde se encontraba anclada el 25 de febrero, mientras otra armada ausense cercaba Cuba. Era un aviso que anunciaba guerra si el gobierno español rechazaba la oferta. La situación de los poderes políticos españoles debía ser muy triste, terriblemente acuciante. Deseaban cobrar, pero eso hubiese significado un levantamiento generalizado en la península, por lo que no quedaba otra solución que dejarse a salvo los trastos de la monarquía y del gobierno. Se imponía una nueva farsa que comportaría el aniquilamiento de la flota española, procurando minimizar la muerte de los parias que habían acudido a defender España. Y efectivamente así sucedería. El 25 de abril, los Estados Unidos, con efectos retroactivos al día 21, declaraban la guerra a España. Se levantaba el telón para el último acto del sainete. Estamos ya en 1898. Pero es conveniente volver la vista atrás tan solo 14 años, cuando un personaje memorable, científico renombrado, Isaac Peral, presenta su proyecto de submarino en un momento crítico cuando Alemania pretendía ocupar las Islas Carolinas.
En 1884 el ministro Manuel de la Pezuela dio el visto bueno y dio carácter de confidencialidad al proyecto de Peral, mientras el presidente Cánovas se dedicaba a hacer chascarrillos sobre el asunto y nunca asistió a ninguna prueba. Con Manuel de la Pezuela el asunto estaba controlado y recibía el trato propio que merecía el asunto. Pero en 1885 hubo cambio de gobierno y Pezuela fue sustituido por José María Beranger, masón, grado 33, que no tuvo ningún reparo en violar el secreto y dar al asunto la publicidad propia de un circo. No tardó Inglaterra en hacer público que su armada se encontraba en trámites para la construcción de un submarino. ¡Qué casualidad! Al tiempo que el gobierno español ponía trabas al desarrollo del proyecto de Isaac Peral, a quien, por otra parte, acusaba de haber creado un proyecto con el que solo conseguiría, en palabras literales, hacer renacer en el pueblo español ideas de reconquista. Eso decía el gobierno. Actitudes tan encontradas, o mejor, coincidentes, hicieron que un traficante internacional de armas, Basil Zaharov, que había sido titulado Sir y había sido condecorado varias veces por los británicos, trasladase su residencia a España en 1886 con un objetivo claro: conseguir los planos del submarino Peral. El soborno, que por lo visto manejaba a la perfección, le permitió abordar a Peral en la puerta del despacho del ministro para hacerle una oferta económica. El asunto iba, no obstante, aunque parezca mentira, iba mucho más allá. Según relata el mismo Peral, en cierta ocasión, el traficante de la muerte, como era conocido Zaharov, estaba escondido tras los cortinajes del mismo despacho del ministro. Zaharov debía ser un negociador impresionante, porque en 1888 compró la fábrica de armamento Euskalduna, una fábrica estratégica para la defensa, cuya enajenación no encontró obstáculo por parte del gobierno. Pero si Zaharov tenía potestad para esconderse tras las cortinas del despacho del ministro, ¿qué puertas podía encontrar cerradas? Así, el 7 de marzo del 88 estaba en el arsenal de la Carraca inspeccionando el submarino en construcción, sin que Peral tuviese noticia del asunto hasta después de haberse producido. Al conocerse el hecho, el gobierno se vio obligado a hacer un entremés en la obra de teatro, echando tierra sobre el asunto. No sucedió lo mismo cuando Carlos Casado de la Lisal, un patriota acaudalado residente en Argentina, que entregó 20.000 libras para el desarrollo de la nave, fue invitado por Peral a visitar el submarino. En esta ocasión, Peral recibió una reprimenda. Pero la posición de Isaac Peral era inamovible. No cedería los secretos de la nave. Entonces fue cuando el propio gobierno, mediante el ministro de Marina, Beranger, exactamente para que conste, José María Beranger Ruiz de Apodaca, acosó y arrestó a Isaac Peral. Evidentemente el gobierno era principal actor en el acoso al proyecto del submarino. Su dependencia de Inglaterra lo forzaba a ello. Sin embargo, no podía liquidar el asunto de manera abrupta, porque con la propaganda que ya había hecho, el pueblo español estaba francamente enardecido. El gobierno no podía abortar abruptamente el proyecto, pero en una visita que Peral realizó a astilleros ingleses, pudo comprobar que le habían copiado el casco. ¿De dónde había salido la información? Evidentemente a Inglaterra sí le interesaba el asunto y ofreció a Peral un cheque en blanco, que fue rechazado por Peral, naturalmente. Pero Beranger seguía sin poder paralizar el proyecto, por lo que se dedicó a poner pegas y a posibilitar sabotajes que inexorablemente eran resueltos satisfactoriamente por Isaac Peral. El submarino se convirtió en objeto turístico. Las pruebas eran públicas y, para desgracia del ministro de Marina, José María Beranger Ruiz de Apodaca,
sus éxitos también. Para limitar la cadena de éxitos que mostraba el submarino como arma letal, Beranger llegó a prohibir a Peral la realización del cruce del estrecho de Gibraltar en inmersión e impuso que la demostración de su indetectabilidad fuese atendida no por un vigía, que desconocía si iba a producirse algún ataque, no sabiendo de qué, como es lo normal en un buque de guerra, ni por dónde iba a venir, sino por un vigía avisado y por una legión de curiosos que, de todo tipo, que atestaban la cubierta del buque objeto del supuesto ataque del submarino. Y efectivamente el submarino fue visto. Fue su sentencia de muerte, que se produjo sin que ningún alto cargo del gobierno hubiese asistido jamás a ninguna prueba. Acto seguido, la inquina acumulada por el gobierno al no haber conseguido mediante soborno la sumisión de Peral provocó que en 1890 fuese arrestado por orden del ministro de Marina del momento, Juan Romero Moreno. El motivo aducido fue que en 1889 había efectuado un viaje a París sin haber avisado al ministro de Marina, sin tener en cuenta que para el mismo viaje había sido autorizado por su capitán general. Habían deshecho un proyecto que era vital para España, y el genio que lo había hecho posible debía ser castigado. ¿Y cómo actuaba la prensa de España en toda esa cuestión? Se trata de un asunto digno de estudio, al que animo se aventure algún desocupado, como yo. Es un asunto arduo, por lo que en este caso me limitaré a tratar lo acontecido en el tema que nos ocupa, donde jugó un papel que podemos calificar sencillamente como indignante. Resulta que en 1863 la prensa reclamaba el abandono de Santo Domingo. Y en 1868 la prensa peninsular exigía el abandono de Cuba. Miremos fechas. 30 años antes de culminar la gran deslealtad. En cuanto al asunto del submarino, la prensa fue colaborador necesario en la violación del secreto. La prensa jugó un papel de primer orden, supuestamente para hacer popular el proyecto y para hacer popular a su autor. Y los diarios La Época, El Correo y El Globo, que representaban el pensamiento de Cánovas, de Sagasta y de Castelar, respectivamente, le acosaba directamente desde los primeros momentos del submarino. Cuando el submarino fue varado y Peral pidió baja en la Marina, la prensa en su conjunto silenció el manifiesto que pretendía hacer llegar a la opinión pública. Y no conforme con eso, se explayó vituperándolo y desacreditando su condición de hombre de ciencia. Isaac Peral falleció el 23 de mayo de 1895, momento en que la prensa volvió a insultar la figura del ingeniero en un lenguaje melifluo, señalándolo como un pobre hombre que falló en su empeño por conseguir una nave submarina. Y en 1895 no hacía falta la prensa filibustera de los Estados Unidos, porque la prensa de Cuba ejercía esa función a la perfección. En 1898, esa misma prensa cargó contra el general Weyler y muchos mandos militares que le manifestaron su apoyo cuando fue sustituido por el general Blanco al mando de la Capitanía General de Cuba. El 30 de diciembre de 1896 fue fusilado en Manila un médico y escritor que se había significado como separatista, José Rizal. Pero todo hace indicar que ya no era el Rizal separatista y masón, algo que demostró en el justo momento de ser fusilado. Confesó, comulgó y pidió perdón. Y filipinos hispanistas de hoy aseguran que fue justo esa la causa de su ejecución, ordenada por el capitán general de Filipinas, el masón Camilo García Polavieja. La prensa trató el asunto como un crimen de los frailes.
En cuanto a la prensa de los Estados Unidos, venían jaleando la cuestión a lo largo de todo el siglo a la expectativa de una compra de Cuba. Y en 1898, esa misma prensa, cuyo protagonismo había sido incuestionable tanto en la gestación del conflicto como en su desarrollo, no dudaba en reconocer en España los signos de la muerte nacional, dotada de un sistema político corrupto y de un ejército ineficaz, y presumía una gran crisis que acarrearía la desaparición de España como nación. Todos los objetivos británicos marcados en 1711 habrían sido cumplidos en estos momentos. El submarino, que era vital para España, quedó en chatarra y en historia. Pero, ¿cuál era el estado de la flota de la Armada Española en 1898? Siempre se nos ha dicho que era anticuada, compuesta por buques de madera, pero un análisis pormenorizado de los buques, atendiendo a la fecha de construcción, nos dice que eso sencillamente no es verdad. Incluso las cancillerías europeas apostaban por una clara victoria española. La Armada contaba con unidades como el acorazado Pelayo, que tenía capacidad sobrada para controlar las costas usenses, y el armamento utilizado, de invención nacional, era superior al usado por otras potencias. Poco o nada puedo decir al respecto, porque por lo que a mi persona respecta, en relación a la Marina, me limito a haber sido marinero de reemplazo. Desconozco absolutamente todo lo demás. Tengo, y facilito, relación de los buques que participaron en la tragedia. Y en la redacción de mi estudio no encontré argumentos que pudiesen aclarar la calidad de los buques españoles, por lo que di por bueno lo que de todos es conocido. Fue mi relación con Federico Santaella, autor del libro 1898, Crónica de una derrota pactada, con quien tomé relación con posterioridad a la publicación de mi libro, la que me hizo incidir en algunos aspectos, lo que me ha llevado a variar sensiblemente las explicaciones que sobre la flota y el almirante Cervera doy en mi trabajo. Variaciones que no alteran el contenido, y mucho menos las conclusiones, pero sí lo hacen sobre mis juicios sobre la flota y aclaran las dudas que siempre he tenido sobre la honorabilidad del almirante Cervera. Resulta que efectivamente algunas unidades tenían la cubierta de madera. La cubierta, que no el casco. Bien, estoy entrando en un terreno que lamentablemente desconozco y analizo desde mi desconocimiento. Bien, es el caso que la cubierta de madera era común en todas las armadas. Y es el caso que los barcos españoles que participaron en el combate de Santiago habían sido construidos entre 1890 y 1896, mientras los buques usenses habían sido construidos entre 1888 y 1896 y tenían una velocidad similar. Hago una aclaración antes de continuar. Usense es el gentilicio que humildemente entiendo corresponde a los súbditos de los Estados Unidos, conocidos como USA. Hecha la aclaración y retomando el discurso, seguimos con las condiciones de las armadas que se enfrentaban, en las que es de destacar otra particularidad que no es de menor importancia. La estructura de los buques usenses se parecía más a la de un carguero que a la de un buque de guerra, dando una maniobrabilidad muy inferior a la que daban los buques españoles. En lo tocante a la artillería, los usenses tenían algunas piezas de mayor calibre que los barcos españoles, pero en conjunto, e insisto que no soy entendido en la materia ni de lejos, no parece que la diferencia fuese significativa, máxime si añadimos que la pericia de los marinos españoles era sobradamente superior a la de los usenses, que manifestaron un extraordinario error en el tiro. En definitiva, no es cierto que la Armada española fuese inferior a la Armada usense, ni en barcos, ni en artillería, ni en cualificación de jefes, oficiales y tropa, sino tal vez en conjunto superior.
Si bien es necesario señalar que Joaquín Bustamante, el diseñador de un tipo de torpedo y de las minas que llevaban su nombre, señaló que la escuadra estaba bloqueada por fuerzas superiorísimas, señalando que en todo caso la salida del puerto de Santiago debía realizarse por la noche. Por otra parte, la artillería necesita hacer 3 disparos para tener opción de blanco. Con el segundo se corrige el tiro y el tercero supuestamente da en el blanco. Bien, los cañones españoles eran de carga rápida. Los usenses no. Y para recargar el armamento precisaban 10 minutos. 10 minutos en los que el blanco, objeto del disparo, no se queda quieto. Se trataba, por tanto, de un armamento absolutamente inoperativo en la práctica, mientras no sucedía lo mismo con los cañones Hontoria de la Marina Española. Para hacernos una idea de lo expuesto, solo señalar que de los 9.474 proyectiles disparados en la batalla de Santiago por parte de los usenses, hicieron blanco 123. Y la escuadra española fue embarrancada de forma premeditada, quedando tan solo el Colón, que mucho más rápido que los barcos usenses, emprendió ruta a Manzanillo, debiendo finalmente embarrancar al haberse acabado el poco carbón energético que no había sido sepultado en la hulla de menor rendimiento. A todo lo apuntado, se une que las minas Bustamante, de una operatividad que ya había sido probada con anterioridad, no fueron utilizadas en número acorde con lo que requería la situación. Y lo que es peor, las que se colocaron, a lo que parece, no llevaban detonadores. Estas minas se podían explosionar por contacto o podía ser esforzada su explosión desde la costa. No explotó ninguna. Y ello tiene 2 explicaciones posibles. Que los usenses tuviesen noticia exacta de dónde se hallaban ubicadas o que los detonadores estuviesen inoperativos. Y siendo que tales minas podían ser activadas desde la costa, la explicación de su no explosión nos introduce en un mar de dudas que a mí, en mi inexperiencia militar, me lleva a pensar en una orquestación, en una deslealtad a gran escala. Tal cúmulo de cosas se unen que hasta he leído en alguna parte que había torpedos que en vez de carga explosiva llevaban serrín. Lo digo como dato curioso sin que en ningún momento me atreva a afirmarlo. Bien puede ser un dato colado para desmontar las evidencias que son descubiertas. Mi desconocimiento de estos aspectos a la hora de redactar mi trabajo me llevaron a creer al almirante Pascual Cervera y Topete responsable de la armada llevada a la derrota, a pesar de las dudas que no obstante tenía sobre él y con el pensamiento a favor del reo, cuando en vez de pruebas solamente hay dudas. Ya creo que los datos lo inculpan como a los demás. Su rechazo a entrar en combate, gozando de situaciones ventajosas, su enclaustramiento suicida en la bahía de Santiago, lo que le obligaba a salir en fila india por la bocana, con el evidente y grave riesgo que ello comporta en una actuación que alarma a cualquier lego en la materia, como en mi caso. Cervera se quejaba con razón de la falta de puestos de carboneo. Y eso me cegó, porque no me di cuenta que en las Azones cargó los buques de carbón en cantidad suficiente para arribar a Cuba, presentar batalla, ganarla y marchar a bombardear Nueva York. Pero la función reclamaba que mantuviese un intercambio de telegramas con el gobierno reclamando un carguero de carbón que le fue prometido y nunca servido. La verdad es que el carguero no era absolutamente imprescindible si acaso Cervera hubiese tomado la derrota de Cuba. Sin embargo, en Azores, después de cargar carbón hasta los topes, desmontó el armamento de los cruceros y de los destructores, supuestamente porque estaban averiados. Y además el carbón más energético, necesario para el combate,
quedó enterrado bajo el carbón menos energético. ¿Error fatal? Insisto que soy absolutamente lego en el asunto. Supongamos que efectivamente los cañones estaban averiados. ¿Todos? Supongamos que efectivamente la forma de cargar el carbón fue un error. Pero en ese caso se trataría de un error de principiante, difícilmente justificable en un almirante de experiencia. Y la excursión marítima que efectuó de Martinica a Curazao y de Curazao a Santiago de Cuba, supuestamente la realizó buscando carbón y en la práctica gastándolo. ¿Quién se lo iba a suministrar? Y para rematar la jugada, un experto militar como era, dirige la escuadra a Santiago, dejándola inoperativa en lugar de conducirla a La Habana, donde sí era operativa. Ya en Santiago recibió la orden de salir con la Armada el 2 de julio. Salió el día 3 por la mañana. Acto suicida, por demás, porque aun teniendo en cuenta las dificultades artilleras usenses, estaba garantizada su destrucción, merced a la visibilidad que garantizó saliendo a las 9 de la mañana en lugar de hacerlo por la noche, lo que significó señal de alerta para los usenses que vieron, por el humo, cómo se ponían en marcha las máquinas de los buques y para rematar la jugada, paró para desembarcar al práctico del puerto. Para los usenses era practicar el tiro de pichón, pues además haciendo que los destructores saliesen en último lugar, los libraba a los usenses del hostigamiento de los destructores. Insisto que soy absolutamente lego en el asunto. Mis deducciones son de pura supervivencia y posiblemente estén equivocadas. Y quedaría profundamente agradecido si alguien me justificase esas actuaciones. Pero es que además, aceptando que su arribo a Santiago tuviese justificación, aceptando el almacenaje del carbón, aceptando la justificación de la excursión por el Caribe, aceptando el desmontaje de los cañones, aceptando la necesidad de poner en marcha las máquinas a deshora, aceptando el desembarco del práctico, aceptando que era conveniente que los buques más ofensivos quedasen a retaguardia, aceptando todo eso. ¿Por qué ya en esa situación no se negó a cumplir la orden de salir del puerto, desmontó los cañones y los ubicó en la costa? ¿Por miedo a un consejo de guerra y a una pena de ejecución? No parece la actitud de un buen jefe. El almirante Cervera consiguió engañar a quien siguiera su relato, en concreto a mí, que he acusado de deslealtad al gobierno y de forma equivocada he excluido de esa acusación a Pascual Cervera. Pero es que todo estaba orquestado, porque no era solo Cervera, que sucedió en Filipinas por la marina comandada por el almirante Patricio Montojo y Pasarón. Dados los juicios emitidos por las cancillerías europeas respecto al más que anunciado enfrentamiento, el resultado obtenido no dejó de sorprender a casi todos. Pero es que Montojo, que se había señalado en su momento como uno de los principales enemigos de Isaac Peral, llevó a efecto en Cavite un nuevo acto de la farsa. Presentó batalla en alta mar, lejos de las baterías de costa que no pudieron prestarle apoyo. Carlos Ría, militar que estuvo presente en la batalla, critica ese hecho y asevera que el almirante Montojo obró del mejor modo posible para perder los barcos. Además, la derrota fue magnificada por la acción del propio mando español, pues los barcos fueron abandonados en lugar de intentar sofocar los incendios. Pero es que Montojo evitó que el resto de la flota fuese hundida por los usenses. Ordenó a sus propios tripulantes que la hundiesen ellos sin presentar combate. Y lo curioso es que los usenses reflotaron los barcos hundidos y los tuvieron en servicio de su marina.
La acción sería completada en tierra con la actuación del general Agustín, que aplicó tácticas equivalentes a las aplicadas por Montojo en el mar. Parece evidente a la vista de lo expuesto que es necesario revisar lo que conocemos de estos acontecimientos y de sus protagonistas. Muchos tienen en nuestras ciudades calles y monumentos en su honor. ¿Son merecedores de los mismos? Personalmente creo que no, porque creo que son desleales a la patria. Y si resulta que no son desleales a la patria, entiendo que tampoco se merecen un monumento, porque su actuación, como mínimo, no es merecedora de encomio.